Aleluya. Damos gracias a Dios, amén. Y bueno, no puedo dejar, en esta oportunidad de hablar de algo que aconteció en estos días, que es la muerte de Diego Armando Maradona, ¿sí? Que por ahí, para que se entienda un poquito, o para que nos entiendan por ahí aquellos que no vivieron toda esa época, quién era Diego Armando Maradona para por lo menos mi generación y otros tantos más, para comenzar, tenemos que tener en cuenta que... Hola, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien ahí? Lo que había acontecido, particularmente, el famoso Mundial del 86, donde salimos campeones, Pero más allá de eso, de que hayamos salido campeón, había un partido especial, lo que para nosotros los argentinos en esa época era especial. En el año 82 habíamos tenido la guerra de Malvinas, ¿sí? ¿Alguno se acuerda? Si no se acuerda, lo habrá leído, ¿sí? Hacían 4 añitos, estaba muy fresco todo todavía, y en particular para nosotros había una herida, en el pueblo argentino. Y ese partido, uno dirá, un partido de fútbol, pero ese partido de fútbol para nosotros los argentinos no era cualquier partido. Y si le ganábamos ese partido, era lo poco que podíamos hacer, porque nos mataron soldados, perdimos la Malvinas de vuelta, O sea, era muy fuerte para nosotros, ¿sí? Y por eso la importancia de ese partido, y de esos goles, y había que ganar y no importara cómo fuera. Tenía mucho condimento extra, ¿sí? Y aún algunos dicen, pero y fíjense, los 2 goles, El primero con la mano, Después el otro fue elegido, El gol del siglo, mayoritariamente elegido por los ingleses, ¿sí? A pesar de que perdieron ese partido. Pero también, uno dice, pero con la trampa, yo te digo algo, yo desde que veo fútbol, el fútbol siempre fue muy tramposo, ¿sí? Y si el árbitro no lo ve, listo, es parte de las reglas. Yo por eso muchas veces me quejaba, y yo fui uno de los partidarios del VAR, ¿sí? Que venga el VAR, qué sé yo, porque me parecían cosas muy injustas, no me gustaba, Vino el VAR y siguen habiendo cosas injustas y siguen habiendo cosas igual, amén, así que no cambió mucho, amén. Pero es para que entiendan un poquito lo que era eso, Yo creo que muchos se acordaban más que haber ganado el campeonato, ese partido en particular, ¿sí? Y después, eso es una cosa en la parte futbolística, Después se trajo la Copa, después en el Mundial de Italia también salimos subcampeones, que de eso no se acuerda nadie, ¿Sí? Decía Bilardo, el subcampeón, dice, es el mejor de los perdedores, porque perdiste igual. Entonces, tenía mucha importancia en ese sentido. Después a nivel futbolístico fue conocido mundialmente, respetado por todos los jugadores, pero más allá de eso, había otra cosa en la vida de Maradona, ¿sí? Su origen humilde, ¿sí? Su origen humilde. Él es hijo de correntinos, que vinieron acá también a Buenos Aires, a una villa, ¿sí? Como muchos de tantos provincianos que hicieron lo mismo, ¿me entienden? Entonces, ahí tenés otro condimento más, ¿sí? Alguien que vino de tan abajo y que pudo avanzar. Entonces, de alguna manera, tenía, por eso, el amor de la gente humilde también, ¿sí? Y eso alguien por ahí no lo ve, Pero luego, obviamente, todo lo que vino después, las adicciones que tuvo también. Pero justamente yo compartía en estos días algo de Eduardo Galeano, Eduardo Galeano es un escritor uruguayo, también muy conocido en algunos ambientes por sus escritos, por supuesto, pero también muy futbolero, Y él escribe en alguna parte y habla de esto, de lo que era Maradona, no solamente para los argentinos, sino llegó a ser para todo el mundo y para todos los sectores humildes en particular. Y él decía esto, que la excitoína era peor que la cocaína. El éxito que tuvo, Excitoína, lo inventó él, una palabra no existe, pero bueno. Y decía, y eso no lo detecta ni la orina ni los análisis de sangre, ¿sí? El éxito que tuvo. Fíjese, a donde fue, se plantó y se paró siempre. En Nápoles, ¿por qué en Nápoles? En Nápoles lo quieren más que acá, me parece todavía, ¿sí? También, ¿qué hizo? Un equipo humilde,
del sur de Italia, que es la parte pobre en Italia, siempre está esa división en Italia, el norte rico, el sur pobre, y eso representaba a Maradona. ¿Me entiendes? No era solamente eso, ¿no? Lo futbolístico. Por eso también se lo quería mucho. Y bueno, después obviamente todas las cosas que tuvo, y después, bueno, yo vi en estos días cuánta gente, está bien, o sea, porque obviamente hizo cosas malas, ¿no? Pero yo pensaba, y si la gente conociera públicamente, ¿no?, todos nuestros pecados, ¿qué pasaría? Porque ahora era un hombre público, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿Pasaríamos la prueba? ¿No? Y pensaba en todas estas cosas, ¿no? Y muchas veces pensar que fue un mal padre, qué sé yo, cuántas cosas. Bueno, podemos hablar un montón de cosas por hablar, ¿sí? Pero te digo algo también, hay algo que también él tenía, y el problema que él tenía justamente las adicciones, ¿sí? Y uno que estuvo en adicciones, sabés que cuando te pasás de rosca, por ahí te despertás al otro día y no te acordás ni con quién estuviste, ¿sí? Mira, otro motivo más para alejarse de las adicciones. Es feo. Y bueno, imagínate una persona exitosa, lleno de dinero, ¿cuántos se acercaban a él porque tenía plata nomás? Ese es otro tema. Había gente que se acercaba porque lo quería, otros por la conveniencia económica y lo que podían obtener. Pues eso no es fácil, ¿no? Entonces, pero yo de vuelta pensando en esto, digo, ¿cómo al hombre no le gusta juzgar muchas veces, ¿no? Por eso lo tomé, y aparte de que igual algo tenía que decir, ¿no?, de él, y le digo, para nosotros, mi generación, por lo menos la gran mayoría, representaba estas cosas, ¿sí? Y después, bueno, como digo, la vida personal, de vuelta, ¿quién se pone en el lugar de él, ¿no? Y uno que no vivió esas cosas tampoco lo podría entender. Pero sin embargo, ¿no? Bueno, algunos dicen que se le predicó el Evangelio, ¿sí? Dicen varios que le predicaron el Evangelio, tuvo algún acercamiento en algún momento, ¿sí? Así que no sé, no sabemos, ¿no? Yo siempre digo, no sabes si aceptó a Cristo de verdad, si se fue con el Señor, no se fue con el Señor, ¿no? Pero el gran problema sí que tuvo es la idolatría, ¿sí? La idolatría que generó en el pueblo, ¿no? O sea, del pueblo hacia él, porque el pueblo lo empezó a levantar. Yo, cuando, bueno, los que son de mi edad se acordarán que en un principio no se decía Dios a Maradona, era el 10, ¿sí? Era el 10. Después la gente empezó a jugar con eso, el 10, Dios, y después le empezaron a decir Dios, ¿sí? Y él nunca dijo nada tampoco, se quedó calladito. Bueno, después recuerdo en aquello, y yo ya estaba en la iglesia cuando empezó a ocurrir eso. Y yo cuando vi que le empezaban a decir Dios y él encima no decía nada, yo pensé, esto va a terminar mal, ¿sí? Eso fue lo que me vino. Después un día iba a las reuniones, justamente me iba a Casanova, y veo ahí por Casanova unos carteles, ¿no?, que decían que iba a estar Maradona en un boliche de esa zona, de esos lugares, y decían, Maradona, el rey de reyes y señor de señores. Ahí ya dije, no, tan mal, ¿sí? Y la gente empezó, y él no decía nada. Y bueno, después con el tiempo pasaron un montón de cosas, ¿no? Que también vemos, si hubiéramos pasado a más de uno de nosotros, si nos agarra todo el ataque que tuvo, no hubiéramos resistido, me parece, antes no hubiéramos ido, ¿no? Pero bueno, él lo pasó. Entonces yo veía esa parte de la idolatría, y hermano, siempre la idolatría es mala, ¿sí? Y por ahí ves también mucho dentro del pueblo de Dios, incluso pastores, sí, está bien, está perfecto, ¿no? Pero ¿cuántos son, ya metiéndome en lo que es la iglesia, cuántos pastores permiten que los idolatren? Sí. Muchos pastores, lo hemos visto, muchas veces se comparten cosas. Hay mucha idolatría dentro del pueblo de Dios también, ¿sí? Y se lo pone como Dios a un pastor, ¿no?, o a líderes espirituales. Y es un problema, ¿sí? Yo siempre digo, una cosa es eso, y otra cosa es el respeto que se merece, porque, viste, tampoco nos vayamos de un extremo al otro, ¿no? Como hay otro, bueno, si es el pastor que tiene que hacer esto, que tiene que hacer otro, porque también lo hay, ¿sí? Si sos humilde, porque sos demasiado humilde, y así, nunca podemos conformar a nadie, ¿no? Pero siempre hay que tener cuidado de esto, y aún dentro de la iglesia puede ocurrir. Por eso digo a veces cuando hablan de esto, pero si en la iglesia ocurre. Yo cuántas veces le he dicho a ustedes mismos, ¿no? O sea, tengan cuidado, ¿no? De querer poner mal, porque sé que después vienen las consecuencias. Dice la Escritura que antes de la caída fue la soberbia, ¿no?, y la altivez de espíritu, que es por lo que le pasó a este hombre también, ¿no? Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender esto y ponernos en el lugar
¿Y cómo lo vería Dios, por ejemplo? ¿No? Porque no es fácil juzgar, condenar. Pero ¿cómo lo vería Dios? ¿Cómo lo vería Jesucristo? Y por eso, meditando en todas estas cosas que pasó en esta semana, yo decía, nos olvidamos que seguimos siendo pecadores. Nos olvidamos que seguimos siendo imperfectos. Cuando Jesucristo mismo en algún momento, ¿no?, a una mujer que todo el mundo la acusaba y según la propia ley era digno de apedreamiento, Jesucristo paró a todo el mundo, ¿no?, y le dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y qué pasó? Dice que desde el más viejito, no dice viejito, pero bueno, para que me entiendan ustedes, ¿por qué el más viejito fue el primero que tiró la piedra? Y más tiempo viví, más pecado seguro que tuviste. Por ahí no, vuelvo a repetir, dentro del pueblo de Dios, por ahí no hablamos de pecados groseros, pero también los tenemos. Ese es el punto. Y dice que desde el más grande al más pequeño fueron entendiendo las palabras de Jesucristo. Frente a las palabras de Jesucristo empezaron a pensar y se acordaron de que algo tenían cada uno, ¿no? Y empezaron a agarrar la piedra ahí hasta que no quedó absolutamente nadie. Y Jesús mismo le dice a la mujer, que recuerde que fue encontrada en pleno acto de adulterio, le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno, le dice Jesús. Pero vete y no peques más. Ese es Jesucristo. Y creo que es la mirada que nosotros tenemos que tener de cualquier persona, ¿sí? Ver a la persona como alguien con necesidad de Dios, con necesidad de arrepentimiento de pecados, como lo tuvimos nosotros. Porque nosotros, bueno, gracias a Dios, hoy estamos acá, ¿no? Somos parte de los sanos. ¿Cuántos pueden decir, yo estoy sano por Cristo? Soy salvo también. ¿Cuántas lindas cosas que tenemos? Amén. Pero Jesucristo mismo, Él dice, en estos pasajes que hemos leído, ¿no?, y toma justamente un ejemplo, ¿no? Nosotros hoy lo tenemos como el evangelista Mateo, ¿no? Y cada vez queremos según el evangelio según San Mateo. Y suena, Mateo, qué bárbaro, un evangelista, qué lindo, ¿no? Pero ¿quién era Mateo antes de encontrarse con Jesús? ¿Quién era Mateo antes de recibir el llamado de Jesucristo? ¿Sí? Era un publicano, era un recaudador de impuestos. Alguien que en ese pueblo aborrecía a la gente. Porque claro, ellos recaudaban impuestos para los romanos, ¿sí? Y de paso, con lo que recaudaban se tenían que pagar su propio sueldo, así que siempre estaban cobrando un poquito de más. ¿Me está entendiendo? Y eran considerados traidores a la patria también. Así que no eran personas queridas justamente por el pueblo. De la sinagoga se los echaban, no les permitían entrar a la sinagoga, no les permitían entrar al culto, para que entienda. ¿Sí? Ese era Mateo. Leví, ¿no? Y dice que va pasando Jesucristo, sin embargo, a pesar de todo esto que ya tenía este hombre en su vida, dice que va pasando Jesucristo y lo ve, porque se armaban mesas, por eso dicen la mesa, se armaban mesas y ahí cobraban, ¿no?, afuera. Y dice que Jesucristo pasa y lo ve y le dice, vení, seguime. Y a diferencia de muchos, ¿sí?, que le daban vuelta a Jesús y le decían, bueno, pero déjame que vaya a enterrar a mi padre, déjame que vaya a hacer esto y después te voy a seguir. Mateo no dijo nada. Agarró, se levantó y siguió a Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Y digo, y muchas veces nosotros damos tanta vuelta, ¿no? Y un pecador, alguien que tenía prohibido la entrada a la iglesia, apenas escuchó el mandato de Jesús, siguió. Sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Y no solamente eso, sino que hizo una fiesta en su casa. Hizo un flor de asado. ¿Sí? Hizo un flor de asado. Obviamente invitó a Jesús, venite con todos los hermanos de la iglesia. Qué bueno, ¿no? A uno le gustaría que nos inviten, ¿no?, en alguna. ¿Y qué hizo? Los atendió a todos, pero dice la palabra que en ese mismo lugar, dice, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea, estaban los discípulos de Jesús y después se llenó de pecadores, hermano. ¿Sí? Para que entienda un poquito.
¿Se imagina usted, bueno, vamos a hacer una fiesta y de repente se llena, ¿sí?, de toda gente pecadora, de lo que usted se le ocurra, y se vienen y se sientan a la mesa de Jesús, ¿no? Obviamente Jesús siempre dando palabra, me imagino la situación, ¿no? Y hasta, acá no dice los discípulos, pero creo que más de uno de los discípulos estarían mirando, y ese, miró la cara de ese, seguro. Pero dice que más adelante, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? La gente de afuera, que en este caso representaban también de alguna manera otro tipo de iglesia, ¿no? O conocedores de la palabra, empezaron a cuestionar esto. Por eso digo, a veces pasa esto, hermano, a mí me ha pasado un montón de veces también, ¿no? No sé, en algún momento porque hacen danza acá los chicos y bueno, somos mundanos. Uy, cuando empezaron con ¿cómo era? Con el hip hop. ¡Puf! Peor todavía. ¿Sí? Y yo siempre digo, bueno, vení y decime en la escritura a ver dónde está esto que dice. Es más, dice, baila, danza para el Señor. Yo lo encuentro eso. Y no sé qué otras cosas más. Ah, tienen un grupo, un verbo, tal verbo. ¿Cómo puede ser? Y hacen rock, pop o algo así, ¿no? O punk, ya no sé qué hacen. Hacen de todo los muchachos, ¿sí? Pero hermano, todo mientras el objetivo sea para extender el reino de Dios, yo no tengo ningún inconveniente, no tengo ningún problema. Aparte que justamente los que están en la iglesia saben que cada uno de los chicos que participan en esas cosas tienen ciertas exigencias que de otra manera no pueden estar, ¿sí? Y el objetivo es transmitir el reino de Dios, justamente que vengan pecadores a escuchar lo que Jesús les quiere decir. Y esto es tremendo, ¿no? Y es hermoso. Y de vuelta también, cada tanto lo vuelvo a retomar nosotros, hermanos, gracias a Dios, tenemos formación, tenemos seminario, tenemos palabras, pero el objetivo principal de la iglesia es extender el reino de Dios. Y a veces no entendemos esto. Es justamente ir a los pecadores, ¿sí? A los que necesitan sanidad, a los que necesitan perdón de pecados. Porque nosotros ya lo conocemos a Jesucristo. ¿Me está escuchando? La persona que está afuera, que no es parte del pueblo de Dios, que no ha escuchado a Jesucristo, no se ha arrepentido, no ha aceptado, está condenado al infierno. Pero nosotros ya tenemos a Jesús. Decirle a que está al lado tuyo, nosotros ya tenemos a Jesús. Y a veces me ocurre una hermana que era, una hermana de antes, que era evangelista. Tenía el don, pero bueno, no se reconocía mucho en esa época más a las mujeres. Había un cierto, todavía, machismo. Y me acuerdo que ella decía, no, se enojaba y decía, y no hacemos nada, dice. Nos predicamos entre nosotros nomás, decía. Y me quedó eso a mí, hermano. Porque esa fue una hermana que me sacó a mí a la calle también a predicar el evangelio. Ahí puerta por puerta, ¿sí? Ir a los hospitales, ir a las villas. ¿Me entienden? O sea, eso es lo que tenemos que entender también, que muchas veces nos olvidamos y nos quedamos, cada tanto lo repetimos, nos quedamos nosotros solos con Cristo. Pero Cristo quiere y ha venido justamente como lo dice después más adelante, ¿no? Dice él, en respuesta a lo que decían estos fariseos, el Señor le dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Sí? En este caso se refiere a los pecadores, ¿no? Y dice luego, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es lo que está diciendo Jesús. O sea, lo que ya tenemos a Cristo, ya está. ¿Sí? Gracias a Dios, ¿no? Y a tratar de perseverar, de ser fieles, de estar acá. Pero el objetivo de Jesucristo principal era justamente, ¿no? Y en algún momento nosotros mismos hemos sido de este grupo, ¿sí? Que por ahí los fariseos dirían, ¿qué hace este? En el tiempo que yo me predicaron el evangelio a mí, bueno, ya saben, mi aspecto no era el actual, obviamente, por muchas razones, ¿no? Pero siempre digo, ¿no? Mi aspecto externo era así, pelo largo, ¿no? Todo. Bueno, la verdad es que la gente me esquivaba, ¿no? Y
y muchos que eran mis amigos y que no andaban en la misma que yo, digamos, no andaban en droga, no andaban en esas cosas, con el tiempo, ¿no? Como diríamos hoy con carpa, se iban alejando, ¿no? De a poquito. Sí, sí. ¿No? Y me abandonaban, se iban, ¿no? Y claro, los propios padres le decían, che, ese no es mala junta, ¿sí? Es una persona mejor, es un mal ejemplo a seguir, ¿sí? Y es verdad, yo con mis hijos he hecho lo mismo, cuando veo a alguno así, ¿qué vas a hacer? Es tu función de padre, ¿o no? Sí, si vemos tenemos que hacerlo. Pero ocurría eso, ¿no? Y sin embargo, en algún momento cuando yo me acuerdo de estar en la plaza ahí del Castillo, ¿no? Y que veían gente, también un grupo de hermanas, y a pesar de mi aspecto, ¿no? Y yo con una cerveza y una botella ahí tomando, con otro pibe, que en el mismo aspecto que yo, sin embargo se acercaban a la hermana, nos traían un tratadito, nos predicaban el Evangelio. Yo en esa época estaba bastante endurecido todavía, así que siempre pero las escuchaba, no las echaba, las escuchaba, pero le cuestionaba todo, ¿no? Y si Dios existe, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Sí? Hasta que, bueno, llegó el momento y bueno, la persona que me predicó encima era todo lo contrario a mí, ¿no? Y lo volví loco. También a preguntas, cuántas cosas, pero también algo que me impactó es que él salíamos de trabajar, porque trabajábamos juntos, y él andaba conmigo igual caminando, ¿no? Y yo me acuerdo que la gente, porque te digo, el aspecto mío en ese, estoy hablando hace 28 años atrás, ¿no? Ya era como que te miraban, como algunos por ahí miraría ahora, no sé, viene alguno con una moto, escuchan una moto y gritan, bueno, más o menos así, para actualizar la sensación que tenía la gente conmigo, ¿sí? Y después incluso me acuerdo de ya estar, fui por primera vez a la iglesia, ¿no? Y voy al culto, fue tremendo, porque la verdad que yo tuve un encuentro con Dios en la primera reunión en la iglesia que tuve. Me habían invitado antes a una casa, no quise saber nada, rechacé, pero cuando voy a la iglesia y piso la iglesia por primera vez, escuché el mensaje, escuché la palabra, y ese mismo día acepté a Jesucristo en mi corazón. Y de ahí en más, nunca más me pude apartar de él. Ya van 28 años. ¿Me entienden? La importancia de hablar, de insistir y a veces soportar algunas cosas, pero bueno. Pero me acuerdo que salgo de la iglesia con él, ¿no? Imagínense, salgo de acá y lo primero que hago es prender un cigarrillo, ¿no? Y me pongo a fumar. Sí, fumaba, hermano. Fumaba. Y me fumé, llegaba a fumar pasto, ¿no? Y salir afuera y... Claro, para mí normal, ¿no? Y veo que el muchacho viene caminando conmigo, el hermano que me llevó a la iglesia y me empezó a mirar y yo veía que miraba para otro lado, pero no me dejó, siguió caminando conmigo, ¿no? O sea, y los hermanos, claro, imagínense, pero ¿quién me iba a decir algo? Menos mal que no me dijeron nada tampoco en ese momento, ¿no? Estaba comenzando a aceptar Cristo, pero todavía me faltaban algunas cosas. Luego sí, ¿no? Ya al mes más o menos, pero un poco más, pude también dejar eso. ¿Me entiende? Pero me predicaron. Alguien entendió este mensaje que trajo Jesucristo. Y por eso decía, ¿no? Y pensando en esto, ¿no? De que tenemos que entender que justamente el Señor nos llama a nosotros también. Éramos pecadores, nosotros éramos igual que esa persona. Por eso yo digo, yo no entiendo eso de ponerte a juzgar, porque es así, nos ponemos en jueces, ¿sí? En este caso, bueno, se hizo porque es muy conocido, muy público, todo, ¿no? Pero me sorprendió eso, ¿no? De personas de la iglesia. Y yo digo, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Jesús estaría hablando estas cosas? ¿Me entienden a lo que voy? ¿Y qué hace esta palabra? Nos hace mirarnos nosotros mismos, nos hace recordar quién éramos. ¿O quiénes somos todavía? Porque, a ver, no somos perfectos y no somos santos todavía, ¿sí? O sea, santos en el sentido de que por ahí tenemos en el común de nuestros pensamientos, ¿no? De que no pecamos, no hacemos nada, nunca nada, ¿no? Cuando estemos con el Señor, sí, dice que vamos a tener un cuerpo glorificado semejante al de Jesús. Pero mientras tanto, no. Amén. Entonces tenemos que entender esto. Y pensaba de vuelta el lugar de juez, ¿sí? El lugar de juez. Usted sabe que nosotros no nos podemos juzgar ni siquiera nosotros mismos. Porque el día que lo hacemos nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Y ese es el problema. Nos transformamos de alguna manera en unos idólatras de nosotros mismos. Y estas son cosas que tenemos que comprender. Como dijo Dios, Él es el juez, Él es el que nos va a juzgar primeramente a nosotros, ¿sí? Y nosotros no podemos andar juzgando a los demás, ¿no? Más allá de que obviamente en la iglesia tenemos normas para el servicio, pero eso es otra cosa. A ver si me está entendiendo. Eso es otra cosa, ¿sí?
¿sí? Hasta en la misma sociedad hay normas, ¿sí? Y leyes que muchas veces no se cumplen, pero están puestas para que supuestamente las podamos cumplir. De la misma manera en la iglesia, en la parte del servicio, sabemos que es así. Pero en la intimidad con Dios, en lo personal, siempre el único juez es Dios. Y no solamente de mi vida, sino también del que tengo enfrente, del que tengo al lado, de cualquiera. Por eso digo, es peligroso, ¿no? Recuerdo hace muchos años también me tocó ir a visitar a un muchacho, un joven, que cuando yo lo conocí era líder de jóvenes. ¿Sí? Era un muy buen líder de jóvenes. Y bueno, pasó que cometió algunos errores, ¿sí? Y bueno, después él mismo, ¿no? Quizá poniéndose justamente en lugar de juez, se terminó deprimiendo. Estaba deprimido, mal. Y me llamaron, ni siquiera era de otra congregación, yo lo conocí en confraternidades, cosas por el estilo, y me pidieron si lo podía ir a ver. Cuando me enteré, la verdad que me sorprendí, porque uno lo veía y viste, era... Por eso digo, hermano, a ver, nadie está libre de caer. Somos seres humanos, somos pecadores arrepentidos. Por eso ni nosotros mismos debemos creernos que somos, no sé, alguna cosa súper especial, ¿sí? Tenemos que ser humildes delante de Dios, y siempre me vas a escuchar decírtelo. Y me acuerdo de este muchacho, pero la verdad mi primera sensación, ¿pero qué le pasó? ¿Cómo puede ser? Encima esa época era de los pentecostales rabiosos, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puede ser un siervo de Dios que tiene esas condiciones? Y fui a verlo, ¿no? Y cuando fui a ver, empecé a charlar con él, empezamos a hablar, ¿no? Y después me di cuenta de que él en realidad, él mismo, no aceptaba el perdón de Dios en su vida. Estuvo tan mal que eran unos edificios, unos monoblocks, ahí en la Tablada. De un primer piso se tiró por la ventana. Tuvo intento de suicidio. Hasta ese punto llegó. Y me acuerdo algo también dentro de toda esto feo que estoy contando, ¿no? Me acuerdo que él me dice, y yo no sé, yo me tiré, pero cuando llego al piso yo sentí como que me acomodaban, dicen en el piso, como que me agarraban y me acomodaban. La misericordia de Dios. Por eso misericordia quiero. Seguramente, yo estoy seguro, ¿no? Que el Señor envió algún ángel ahí y lo acomodó ahí. Parte de la conversación que recuerdo. Y luego, él me decía eso, ¿no? De que él, me di cuenta por la cosa que me hablaba, que él no se perdonaba ni él mismo. Y después el Señor me muestra, y esta palabra que he compartido la recibí yo en ese momento. Digo, te estás poniendo en el lugar de Dios, le dije. Te estás poniendo en juez de tu propia vida, y vos no sos Dios. Vos no sos el juez es el Señor. Bueno, y después oramos, lo visité en un par de oportunidades más, y gracias a Dios se restauró, volvió al redil, volvió al camino del Señor y volvió a servir a Jesucristo. ¿Me está escuchando? Pero le digo, mi pensamiento primero fue ese, ¿cómo puede ser? ¿No? Y enseguida somos rápidos para esa cosa, pero bueno, yo con los años aprendí, ¿no? Porque como digo, éramos de ver de esa manera. A veces veo cuando pasa algo y no, pero ¿cómo puede ser? Aún personas que caminaron al lado de Jesucristo, hermano, y tuvieron un llamado fuerte como Pedro, también lo negaron. ¿Me está escuchando? Entonces, que nosotros podamos entender esto, ¿no? Que nosotros mismos, mirarnos a nosotros mismos en qué condiciones estamos, ¿no? Y ser humildes delante del Señor, ¿sí? Y luego mirar de esa misma manera a los demás. Sean hermanos en Cristo, sean personas en Cristo, ¿sí? Con el objetivo de que, bueno, puedan ser, si son hermanos en Cristo, puedan ser restaurados. Si son personas que no aceptaron a Cristo, que puedan recibir al Señor Jesús. Porque el Señor murió por nosotros, porque me incluyo en la cruz, pecadores. Y no hay mayor demostración de amor que eso que hizo Jesucristo ahí. Entonces empezar también a mirar, bajar un cambio, 2 cambios, no sé, todos los cambios que tengamos que bajar, para empezar a mirar como Jesucristo mira. ¿Cuántos están entendiendo? Muchas veces se hace difícil, ¿no? En este mundo que nos está tocando vivir. El otro día lo hablábamos también. Pero el Señor no nos dejó solos, ¿se acuerdan? Envió a su Espíritu Santo. Y el que nos ayuda a mirar de esa manera es el Espíritu Santo de Dios.
Es el Espíritu del Señor, porque de otra manera es imposible. Ninguno podíamos ni siquiera estar acá si no fuera por el Espíritu Santo. Pero el Señor lo dejó porque nos conoce, porque Él sabe. Amén. Y entonces qué bueno que nosotros podamos entender esto. Dejemos de lado el pensamiento de ser jueces de cualquier persona y ni siquiera de nosotros mismos. Y aceptar el perdón de Dios siempre. Qué bueno. Qué bueno que es Dios. Amén. Terminando, bueno, como decía al final, de vuelta repito el 12 y el 13, dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amén. Si aceptaste a Cristo, estás sano. Amén. Tus pecados han sido perdonados, ¿sí? Tenés comunión con el Señor, podés hablar con Él, ya no estás solo en este mundo. Y después dice: id pues y aprender, ¿no? Los mandó a aprender a estas personas que sabían bastante de Antiguo Testamento, por lo menos, vamos a decir así, ¿no? Porque de Jesucristo todavía no sabían nada. Amén. Y también yo digo que muchas veces por ahí se quiere aplicar el Antiguo Testamento cuando estamos en el Nuevo Testamento, estamos en el Nuevo Pacto, ¿sí? Estamos en el tiempo de la gracia. Y dice: id pues y aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. A esto nos llamó el Señor, a vivir arrepentidos. Algunos se van por ahí otros temas y dicen: bueno, ya está, ya no tenemos más pecado. Yo digo: no, eso dice que el que dice que no tiene pecado miente y hace mentiroso a Dios. Por eso yo digo, siempre seguimos siendo pecadores arrepentidos, pero en comunión con el Señor, y es lo más hermoso que podemos tener y podemos hacer. Amén. Así que en esta tarde yo te invito a que, bueno, si todavía no se trata de Jesucristo en tu vida, que lo puedas hacer. Si tenés necesidad de que el Señor restaure tu vida, tu relación con Él, también hacelo porque Él está dispuesto. Jesucristo dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Amén. Y Él es el primero que está. Él está siempre dispuesto. Amén. Con su amor que ya lo demostró, ¿no? Y que está sobre aquellos que le han recibido. Así que, sean lo que sea, bueno, y si estás bien en comunión, dale gloria a Dios y sonreí, gozate, haz lo que quieras. Amén. ¿Sí? Podés adorar al Señor con libertad. Yo le voy a pedir que inclinen sus rostros, ahí como están, y que puedas orar, que puedas hablar con el Padre en el nombre de Jesús y a través de su Espíritu Santo.